Las necesidades de formación permanente del docente. Resumen. Este artículo hace parte del proyecto de investigación realizado por un grupo de profesionales de la Facultad de Educación. Contiene algunos de sus hallazgos a partir de una lectura cualitativa que se valió de la triangulación para el seguimiento de eventos reportados por los docentes a la luz de las estrategias de recolección de información, encuestas, grupo focal y entrevistas con profundidad. Entre los eventos mencionados que pueden destacarse están prácticas de aula que no responden a los enfoques pedagógicos conocidos y estudios por los docentes durante su formación universitaria, necesidad de los educadores de recibir formación pluridisciplinar más allá del énfasis formativo en un área del conocimiento. Políticas educativas estatales que no parten de la reflexión de los docentes sobre el acto educativo, sino que son formuladas por quienes conocen las necesidades de los estudiantes y las instituciones educativas. Finalmente, necesidades de formación originadas en las demandas propias del contexto de cada institución educativa y del PEI que las orienta. Introducción. Este ensayo pretende arrojar claridad sobre el rol actual del docente frente a los retos provenientes de la dinámica del contexto, de la disciplina que enseña, de la cultura escolar y del proceso mismo de enseñanza-aprendizaje, los cuales, se piensa, inducen necesidades de formación que orientan la demanda por actualización o formación permanente. Es así como el artículo responde a la pregunta por las necesidades de formación docente y aporta el debate sobre el tema en el ámbito nacional e internacional. Se plantea, en primer lugar, un conjunto de consideraciones relacionadas con el ser del docente, las cuales tienen implicaciones para su formación. En segundo término, se aborda el tema de necesidades de formación desde el punto de vista de la literatura internacional, de la calidad de la educación, de la profesionalización docente, del desarrollo institucional y de la demanda. Enseguida, estos hallazgos se discuten en relación con algunos problemas que quedan planteados: la profesionalización del docente, la relación teórico-práctica, el rol del docente investigador y la pedagogía o la didáctica como saberes centrales del ejercicio docente. Finalmente, se analiza el papel del docente como productor o reproductor de cultura. En cuarto lugar, se presenta el resultado de la revisión nacional para proponer, por último, una apropiación conceptual orientada a definir ámbitos de necesidades y a encontrar los sentidos que estos ámbitos adquieren para los docentes. En este último apartado, se introduce el planteamiento de un proyecto de investigación que busca indagar por las necesidades actuales de formación de los maestros en algunos colegios del país. Consideraciones iniciales. El docente es concebido como un actor fundamental del proceso educativo, sobre quien descansa la transmisión y reconstrucción del conocimiento que permite al individuo que se forma relacionarse con el legado de la humanidad y desarrollar las comprensiones que la transformación de las sociedades demanda. Afirmar ejercer ese rol protagónico en la educación significa reconocer la institución educativa y particularmente el aula de clases como espacios materiales y simbólicos de distribución y recreación de saber, como espacios vivos de interacción donde se ponen en juego los múltiples factores y condiciones que facilitan la enseñanza y el aprendizaje o generan problemas relacionados con ellos. ¿Quién es ese maestro sobre quien descansa la responsabilidad señalada? ¿Cuáles son las características de su ejercicio profesional? ¿Cómo está preparado para asumir su tarea? ¿Y cuáles son las condiciones en las que la lleva a cabo? Se convierten en preguntas centrales para comprender la forma en que finalmente el rol se ejerce. La profesionalización resume este conjunto de elementos que, encarnados en el rol que la sociedad le asigna, permite comprender y asumir el oficio de maestro como una actividad comprometida desde el punto de vista social y ético, con la función social que la educación y la escuela tienen. En esta medida, en el marco de esa profesionalización, se demanda un tipo determinado de docente,
autónomo, capaz de responder a las demandas y exigencias planteadas por una sociedad en constante movimiento, por los avances de las disciplinas que contribuyen su saber y por los procesos interactivos y desarrollo de los actores comprometidos en la tarea educativa. La formación permanente o capacitación del docente deben entenderse como un proceso de actualización que le posibilita realizar una práctica pedagógica y profesional de una manera significativa, pertinente y adecuada a los contextos sociales en los que se inscribe y a las poblaciones que atiende. Es así como dicha formación se presenta articulada al ejercicio mismo de la práctica pedagógica y a formas de entenderlas e inscribirla en los contextos sociales donde se realiza. Y en esta misma forma se concibe al docente como un profesional capacitado idóneo para reconstruir el conocimiento pedagógico a partir de la experiencia a que se enfrenta cotidianamente. Estos presupuestos teóricos conducen a valorar la importancia de conocer, describir y comprender la visión que los docentes tienen acerca de su formación, sus vacíos y necesidades frente a retos siempre cambiantes, las fortalezas y debilidades de una práctica bastante compleja y, en consecuencia, a formular sus principales necesidades formativas, describirlas y jerarquizarlas. Además, a reconocer las consecuencias o implicaciones de una determinada formación en el ejercicio profesional en un esfuerzo por encontrar los vínculos y disrupciones en la relación formación-práctica. En la formación del docente así planteada confluyen varios aspectos. En primer lugar, las disciplinas, cuyos contenidos deben transmitir y recrear. Esta perspectiva académica permite afirmar que el docente puede formular necesidades de formación directamente relacionadas con el saber científico del que proceden las asignaturas y áreas privilegiadas en el currículum escolar. En segundo, el saber pedagógico, como instrumental teórico y práctico que le permite entender su práctica y orientarla. Esta perspectiva profesional se basa en el dominio de reglas, operaciones, modelos y estrategias que orientan la toma de decisiones profesionales. Las necesidades que podría plantear el docente en esta dirección tienen que ver con los enfoques y modelos pedagógicos y curriculares, con la didáctica y con los componentes fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje, contenidos, climas, recursos, evaluación, materiales e interacciones. En tercer término, la práctica pedagógica, que requiere ser comprometida en su sentido heurístico, de tal forma que como actividad compleja, cambiante, incerta y a veces conflictiva, esté siempre presente como objeto de investigación. A propósito, pueden surgir necesidades prácticas que conducen a expresar el conocimiento con que se cuenta y se requiere para indagar y comprender esa práctica. El material que aporta la investigación y la comprensión del docente como práctico reflexivo es un aspecto fundamental de la indagación de estas necesidades. El docente como ser humano, con una responsabilidad social y ética, es una fuente adicional de planteamiento de necesidades. En este sentido, puede tener requerimientos teóricos y prácticos para continuar su desarrollo y realización personal y profesional y responder en forma pertinente y efectiva a las demandas planteadas a la educación y a la institución escolar, problemáticas relacionadas con el cambio escolar, con la manera en que usa el conocimiento y la experiencia y enfrenta situaciones nuevas y conflictivas e inciertas, la construcción y modificación de rutinas, la experimentación de proyectos, materiales, técnicas, estrategias, tácticas, modelos, procedimientos e hipótesis de trabajo explicitan la manera como él asume su trabajo profesional. Un último aspecto que es importante destacar como eje orientador de un proceso que tienda a buscar la cualificación del docente es el relacionado con la articulación teoría-práctica. La formación del docente y el planteamiento de necesidades formativas que él hace no pueden desconocer la importancia de acercar el discurso y la acción y, por consiguiente, formular demandas que se orienten a realizar este ejercicio. De hecho, esta conexión está siempre presente en la crítica a la educación y al trabajo del docente y en sus solicitudes de formación. El presente capítulo da cuenta del saber que circula sobre formación de docentes en la literatura internacional,
de las tensiones que se deriva de esta conceptualización y de lo que es posible analizar en la documentación nacional que se reporta para concluir en las definiciones que contribuyeron para este estudio. Las necesidades de formación en literatura internacional. La discusión sobre formación docente en el ámbito internacional se relaciona con diferentes problemáticas, entre las que cabe resaltar por su recurrencia las siguientes: la calidad de la educación, la profesionalidad del docente, los cambios que requieren las instituciones escolares y la práctica pedagógica que orienta las demandas del docente. Estas relaciones se convierten en justificación o razón de ser de las necesidades de formación, tal y como se discute en la literatura internacional revisada sobre el tema. Vale la pena destacar que en la documentación internacional se habla de capacitación o actualización, no de cualificación, como aparece en la nacional. La capacitación docente y la calidad de la educación. La centralidad de la educación y el conocimiento para promover el desarrollo de las naciones en el marco de la moderna ciudadanía y de la competitividad internacional pone a los maestros en un lugar privilegiado, como ejes de producción material y cultural de la sociedad. La educación está llamada a responder con calidad al reto de modernizar la sociedad y construir una nación justa y democrática. Una mayor y mejor contribución del sistema educativo y de la actuación de los educadores a la construcción de la modernidad, la democracia y la apropiación de saberes pertinentes a nuestro modelo de desarrollo significa un incremento en la calidad de la educación. Entre las variables referidas al maestro y asociadas al mejoramiento cualitativo de la educación se encuentran la capacitación. A pesar del reconocimiento de esa importancia, los resultados de las investigaciones y los insatisfactorios logros de los estudiantes en las mediciones de calidad de los sistemas educativos atribuyen al bajo desempeño del maestro la baja calidad de la educación, lo que cuestiona la formación y actualización docente que, al parecer, no ejercen ninguna influencia significativa en la práctica docente ni en la asimilación de conocimientos por los alumnos, ni en el mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones educativas, ni en el desarrollo educativo local o regional. Algunas corrientes teóricas se apoyan en los anteriores resultados para sugerir alternativas pedagógicas a pruebas de maestros o sostienen que la cualificación de los sistemas educativos se realizan interviniendo las variables externas al docente, el texto escolar, el tiempo de aprendizaje, las características de los niños y sus familias, entre otras. Las investigaciones que sustentan esta línea de pensamiento argumentan que las variables ambientales de la familia son los más importantes para explorar las variaciones en niveles de resultados académicos para todos los grupos raciales y regionales, mientras los medios y currículums de la escuela son las variables menos importantes. En consecuencia, se promueven corrientes de opinión, de trabajo y de política educativa, minimizándolas de papel de la escuela y del maestro. Pero también es fuerte el rechazo de los actores al punto de vista que todavía predomina en los ambientes educativos de que las causas del fracaso escolar se encuentran en deficiencias inherentes a los propios alumnos o a sus padres. No puede aseverarse que la formación del docente en servicio carece de importancia y significado para elevar la calidad educativa, y aunque en realidad no existe una relación mecánica entre conocimiento del profesor y aprendizaje de los alumnos o entre la capacitación docente y resultados del aprendizaje, sí se encuentran asociaciones entre unos y otros. Frente a la polémica expuesta, es importante reconocer aquí el papel fundamental del quehacer del maestro. Su actuación es decisiva más allá de un discurso de reconocimiento meramente retórico. La calidad del desempeño docente está directamente vinculada con la formación, tanto inicial como en servicio. Esta última es llamada también educación de adultos, educación o formación permanente, educación o formación continua, formación en ejercicio, formación técnico-profesional, perfeccionamiento, reciclaje, reconversión, actualización o cualificación o desarrollo del personal, perspectiva en que se es reconocida como una estrategia primordial
para mejorar la educación. Existe acuerdo en mostrar a los maestros como un grupo en permanente esfuerzo de capacitación. Lo valoran, la asocian y la consideran importante para su desarrollo personal y para el mejoramiento de su práctica pedagógica. En últimas, puede afirmarse que no es la capacitación en sí la que se cuestiona, sino su deficiente calidad, tanto en contenidos como en estilo de enseñanza usados. Se realiza como un compromiso personal y aislado del maestro que satisface sus necesidades particulares, muchas veces descontextualizada de las características propias de la institución donde trabaja y de las necesidades de los estudiantes y del sistema educativo. Por ello, no ha revertido en una enseñanza mejor, ni ha introducido las mejoras requeridas en los aprendizajes de los alumnos. En la literatura nacional e internacional, la formación docente, tanto la inicial como en servicio, se critica en los siguientes términos. A. Alejamiento de los procesos de profesionalización docente. B. Orientación esencialmente teórica. C. Oferta segmentada. D. Mala calidad de los cursos. Y E. Es inadecuada frente a las exigencias que se le hacen al maestro. Podría decirse que los esfuerzos y recursos destinados a capacitación, considerada sobredimensionada con relación a la formación, han sido grandes y no se han visto compensados con resultados satisfactorios para el sistema educativo. Adicionalmente, los docentes no logran sentirse seguros con lo que saben, disponen de pocos recursos para el ejercicio de su labor y dentro de esta restricción cuentan también con un limitado repertorio de estrategias pedagógicas, razón por la cual se ven forzados a usar metodologías que limitan las posibilidades de desarrollo intelectual de los alumnos, como son las frontales, autoritarias y centradas en el maestro. Los sentimientos de inseguridad del maestro, además de explicarse por las características socioeconómicas y de vocación y por las deficiencias en su formación inicial, pueden atribuirse, entre otros factores, a la ambigüedad de su búsqueda frente a las necesidades de la educación y de los estudiantes, a la consecuente ausencia de resultados motivantes y gratificantes y a la permanente desarticulación teoría-práctica. Aunque la capacitación docente no cambia inmediatamente los problemas de la educación, ni las condiciones de trabajo del docente sociales e institucionales, sí es muy valiosa para convertir en virtuoso el círculo vicioso que pareciera condenar al maestro a un inalcanzable prestigio social. De ello se desprende un gran reto para la capacitación de maestros en servicio, su mejoramiento continuo en una perspectiva profesionalizante para el fortalecimiento institucional, el desarrollo local, municipal y regional y la producción de aprendizajes satisfactorios de niños y jóvenes. Capacitación y profesionalización docente. Así como la capacitación docente requiere ser pensada para profesionales de la educación, también ella puede contribuir al logro de la profesionalización de los maestros. En el primer aspecto se parte de la concepción de docentes comprometidos, idóneos en su oficio, reconocidos socialmente, capaces de determinar autonomía y responsablemente lo que consideren mejor para el desempeño de su oficio, y asimismo aptos para decir sobre su propia capacitación con argumentos sólidos, claros e ilustrados acerca de las necesidades de la educación del país y de los alumnos. El segundo oscurece en parte el anterior, por cuanto el oficio de maestro es considerado semiprofesional o desprofesionalizado, tal y como lo documenta la literatura revisada. La ausencia de profesionalización docente aparece asociada al bajo estatus del oficio, a su escasa valoración social, a su baja remuneración, a las inciertas y no cualificadas condiciones de desempeño laboral, al poco atractivo que ejerce el oficio entre poblaciones jóvenes y competentes, a la pérdida de credibilidad frente a los alumnos, a las escasas perspectivas de carrera o a la insuficiente o nula responsabilidad por los resultados y a la deficiente calidad de la formación y capacitación en servicio. No obstante, los problemas de profesionalización se requiere que la formación permanente contribuya al encuentro de un estatus superior para el maestro, en la perspectiva de un cambio cultural de su profesión.
Existen consensos a la hora de reconocer que la mayor autonomía de que se dota a los centros escolares y las exigencias más complejas del trabajo pedagógico destinado a formar las capacidades que requiere el desempeño en la sociedad demandan mayores niveles de profesionalidad por parte de los educadores. La profesionalización puede entenderse de dos maneras, como mejoramiento de las condiciones de trabajo del maestro y como desarrollo de su capacidad profesional, o sea, lograr las aptitudes y competencias necesarias para el desarrollo de una buena docencia. Si bien la profesionalización no es posible sin modificar las condiciones de trabajo, en especial en lo que concierne a los sistemas de remuneración y promoción y al reconocimiento social, el otorgamiento de mejores condiciones no garantiza un mejor nivel profesional ni una mejor docencia, menos aún cuando se conceden sin atender el desempeño laboral. Los esfuerzos de formación del docente, tanto inicial como permanente realizados hasta ahora, no han dado lugar a un mejoramiento de su estatus laboral y profesional, ni han impactado su reconocimiento social, ni contribuido a la construcción cualificada de su oficio como profesional. Se aduce como posible explicación la dificultad para contrarrestar la fuerte influencia de otras variables, como el origen social de los docentes y la alta proporción de mujeres. Ello ha llevado a que se considere que la educación es una actividad donde la profesionalización integral no sería posible ni conveniente, pues una cantidad significativa de decisiones que el docente tiene que asumir están basadas en opciones éticas, determinaciones culturales, apreciaciones subjetivas y teorías de escasa corroboración empírica. Desde este punto de vista, sería posible postular de manera favorable una hipótesis basada en la desprofesionalización. Para responder a los desafíos planteados, es necesario tener una visión profesionalizante de largo plazo. Sin embargo, debido a las deficiencias de la formación inicial y el empleo en muchos países en desarrollo a corto plazo, lo más importante tiene que ser por necesidad atender las necesidades acuciantes de tipo pedagógico de los maestros en ejercicio, compensar las deficiencias de formación anterior, reformar las prácticas actuales de formación de maestros en el empleo. Por consiguiente, se requiere una capacitación que actúe en dos vías: el fortalecimiento de la capacidad profesional del docente y su adquisición de herramientas básicas para enseñar de acuerdo con las demandas del mundo moderno. De esta manera puede contribuirse a la redefinición del rol del educador en el contexto de la sociedad del conocimiento. Profesionalizar significa ir más allá del reconocimiento social. Se define a partir de los elementos constitutivos del quehacer mismo. Se pregunta en qué medida el quehacer docente necesario para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación es un quehacer profesional. Se distingue de un quehacer técnico u operativo por 4 aspectos. Primero, sus miembros ejercen una tarea en la cual resuelven problemas complejos y, por tanto, tienen una gran autonomía en su labor. Segundo, para ejercer la autonomía, el profesional debe tener dominio de un saber específico y complejo, teórico, técnico y práctico, que se logra a través de una formación del nivel superior, enriquecida mediante procesos de formación permanente. Tercero, el quehacer profesional implica, a su vez, responsabilizarse individual y colectivamente por los procesos y resultados del mismo. Los miembros establecen relaciones que contribuyen al desarrollo personal y profesional y a la regulación de su ejercicio. Capacitación docente y desarrollo institucional. El desarrollo institucional lleva aparejada la construcción de una cultura organizacional generadora de valores de adhesión y compromiso entre miembros y de actitudes y motivaciones que esfuerzan la cohesión institucional, el sentido colectivo de la tarea y la responsabilidad por las actuaciones personales y los resultados institucionales. Para lograr esta cultura organizacional y propender al desarrollo como organización social, es necesario definir un proyecto y unos propósitos institucionales, disponer todos los recursos de la mejor manera para el logro de las metas propuestas, construir un modelo de administración, organización, desarrollo y gestión de la actividad escolar,
efectuar seguimiento y evaluación continua del quehacer institucional, retroalimentar la gestión con esos resultados, rendir cuentas a la comunidad y a la sociedad y promover una construcción mancomunada de la institución. El papel de la capacitación docente es servir a estos propósitos y en esta medida actuar en 3 ámbitos complementarios entre sí: el trabajo en torno a la institución, el trabajo en equipo y la gestión por resultados. Todo ello en el marco de las instituciones de aprendizaje y para el aprendizaje. A partir de Peter Singer, pueden concebirse las instituciones educativas como instituciones de aprendizaje, porque aprenden del funcionamiento institucional y tienen la capacidad de transformarse permanentemente, y para el aprendizaje, no solo porque están formalmente constituidas para cumplir esta función, sino porque los actores educativos y los sujetos comprometidos en ella aprenden. Aprendizaje no significa adquirir más información, sino expandir la aptitud para producir los resultados deseados. Esto es, construir conjuntamente la institución con la heterogeneidad de sus miembros, compartiendo metas y aprendiendo de todos, de la experiencia y conocimiento aportado por la vida de trabajo de la institución. Se aprende a través de un trabajo colegiado. Si los equipos no aprenden, la organización no puede aprender. Las organizaciones solo aprenden a través de individuos que aprenden. El aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual. Se trata de un aprendizaje generativo, un nivel especial de destreza en cada aspecto de la vida personal y también profesional. Esta concepción permite entender la institución como un espacio de integración en una cultura común que produce satisfacción a sus miembros, les genera compromiso individual y colectivo en el mejoramiento de las actuaciones institucionales y posibilita que la acción colectiva potencie los valores institucionales. La integración es promovida por las metas, valores y misión institucionales, elementos configuradores de la imagen institucional. Cuando hay una visión genuina, la gente no sobresale ni aprende porque solo lo ordenan, sino porque lo desea. Las instituciones educativas no han sido concebidas tradicionalmente como instituciones de aprendizaje, sino de enseñanza. Según resultados de investigaciones, para los maestros el objetivo de una buena educación es el tradicional de enseñar a los niños y no el moderno de lograr que los niños aprendan. Pocos consideran que la principal cualidad de un buen maestro es lograr que los alumnos aprendan, y muchos declaran no conseguir que aprendan. No obstante, la tarea de las instituciones es gestionar una organización para el aprendizaje de quienes trabajan en ella y de quienes son sus usufructuarios. La institución como unidad fundamental de acción e intervención educativa es el objetivo y motor del mejoramiento educativo y el espacio de desarrollo personal y social de diferentes tipos de actores. Como ya se dijo, la investigación ha encontrado que la variable institucional ejerce una importante influencia en la calidad educativa, vista a la luz de los resultados académicos de los estudiantes, la gestión, el liderazgo del director, el conocimiento y asunción de objetivos, proyectos y programas claros, la participación, el trabajo en equipo, la construcción colectiva, etc. Son todos componentes de la instrucción que contribuyen al éxito de su misión y a la eficiencia y calidad del sistema educativo. En otras palabras, actualmente la institución ocupa un puesto central y privilegiado para la acción educativa como centro de aprendizaje y para el aprendizaje y como generadoras de motivación y gratificación a partir de sus resultados. Una de las funciones de la capacitación docente es contribuir al análisis serio y riguroso de la institución educativa y permitir, por una parte, el mejoramiento y aprendizaje de los agentes educativos y, por otra, el desarrollo de la organización. La institución educativa actúa como unidad de análisis. En ella y sobre ella se construye la capacitación docente. El trabajo de formación permanente, centrado en la institución, obliga a un esfuerzo colaborativo a partir de la experiencia y en la mira del proyecto institucional.
donde se articulan teoría y práctica y se integran los diferentes estamentos y dimensiones escolares, académica, administrativa y financiera. En el seno de las instituciones se edifica el mejoramiento individual y colectivo, y por tanto se contribuye a la profesionalización. La escogencia de las estrategias adecuadas y pertinentes para cada escuela y cada contexto hace parte del trabajo conjunto, autónomo y responsable en la institución. Los siguientes elementos resumen los lineamientos básicos de la capacitación docente centrada en la institución educativa. Trabajo alrededor de la construcción de identidad escolar, promoción del liderazgo administrativo del director y liderazgo pedagógico del docente, búsqueda y estímulo al trabajo colaborativo del grupo institucional, generación de procesos de reflexión que permitan reconocer las actuaciones, asumirlas, aprender de los errores y de los éxitos y comprometerse con el desarrollo institucional, establecimiento de objetivos y confrontación con resultados y fomento de la motivación por la institución y su actividad. Los maestros tienen una doble misión. Por una parte, adquirir habilidades y capacidades para el trabajo en equipo y por otra, fomentar en la enseñanza este tipo de trabajo que ha demostrado tener mayores ventajas en el logro de mejores aprendizajes. En el primer caso, los maestros requieren pasar de un trabajo aislado y solitario a uno caracterizado por el diálogo y la discusión profesional. El equipo y no cada maestro individual es responsable de la marcha de la institución y de sus resultados. El equipo y no el maestro es el protagonista de una práctica pública y no privada. Necesita, por tanto, discutir y compartir las posibles soluciones y alternativas a los problemas educativos. El equipo y no el maestro es el posibilitador de aprendizajes más significativos, articulándolos más orgánicamente a la práctica pedagógica, contextualizados en las necesidades y problemáticas personales de la comunidad educativa y orientados a fortalecer las instituciones. El equipo es capaz de potenciar la heterogeneidad del trabajo individual en un excelente trabajo conjunto. Idealmente, los individuos no sacrifican sus intereses personales a la visión del equipo, sino que la visión compartida se transforma en una prolongación de sus visiones personales. Promover el trabajo en grupo significa reconocer la posibilidad de aprender del otro y de su experiencia, retroalimentar mutuamente las actuaciones, hacer del trabajo un proceso de aprendizaje. En otras palabras, es abrir la posibilidad de otro para el desarrollo personal y el crecimiento profesional significativo, lo que incrementa la capacidad de enfrentar constructiva y colectivamente los problemas. En suma, una capacitación centrada en el trabajo en equipo favorece la reunión de los maestros, el intercambio de ideas sobre temas comunes de su profesión, la circulación de problemas de la práctica y sus alternativas de solución, el aprendizaje entre pares, la valorización del saber docente y el trabajo cooperativo. La institución educativa es concebida actualmente como una unidad básica de responsabilidad y rendición de cuentas, con dos procesos fundamentales: la gestión institucional y pedagógica y la toma compartida de decisiones. El debate internacional otorga prioridad a los cambios institucionales, esto es, a las formas de organización y de gestión de las acciones educativas. Se enfatizan estos aspectos porque se ha comprobado que el fracaso de las estrategias habituales se origina en parte de las resistencias de la estructura institucional y en los estilos tradicionales de gestión educativa. La autonomía de las instituciones, la responsabilidad por los resultados, el dinamismo de los actores, etc., son cuestiones cruciales en el diseño de las nuevas modalidades de acción educativa. Este debate muestra también una fuerte preocupación por los resultados de la acción educativa, es decir, por aquello que los alumnos efectivamente aprenden en determinados periodos. Desde este punto de vista, la novedad más importante consiste en que los resultados que constituyen exigencias para el desempeño en el mercado del trabajo y los resultados que lo son para el desempeño ciudadano tienden a converger y coinciden en muchos aspectos.
Este cuerpo común de aprendizajes requeridos, basado en el dominio de los códigos culturales básicos de la modernidad y en el desarrollo de las capacidades humanas para resolver problemas, tomar decisiones y seguir aprendiendo, constituyen a su vez el patrón de medida para evaluar el diseño de los currículos y la eficacia de la metodología aplicada en el proceso pedagógico. La capacitación es la clave para cambiar la naturaleza de la institución, para estructurarla abierta y flexiblemente como una unidad de decisión de carácter colectivo, motivada, con medición de resultados, informada y comunicada internamente para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. Se trata de instituciones autónomas con gestión por proyectos, donde cada vez más habrá que dar cuentas a los compañeros y a la dirección más que a una lejana administración o a una inspección con poca presencia sobre el terreno. Instituciones que a largo plazo buscan que todas las decisiones sean tomadas por la escuela, inclusive las presupuestarias. El proyecto educativo de cada institución es un instrumento de trabajo para dirigirla hacia las metas comunes construidas y para articularla a niveles educativos de administración y gestión más amplios: la vereda, el municipio, el núcleo, el departamento, la región y la nación. La capacitación prepara entonces para tomar con autonomía las mejores decisiones a partir de la recopilación rigurosa y sistemática de información sobre el rendimiento de los alumnos y sobre las escuelas para atender necesidades reales. El maestro actúa como experto responsable de sus decisiones y no como administrador. Capacitación docente decidida por la demanda. Son los maestros, las instituciones y las diferentes instancias de organización de la educación las llamadas a decidir la autonomía y responsablemente la capacitación requerida para sus docentes, de acuerdo con los proyectos educativos particulares. No es la oferta unilateralmente la que decide la capacitación docente. Se requiere una demanda que desarrolle esa oferta, la haga competitiva y la estructure de manera cada vez más pertinente a las necesidades del sector educativo. La claridad en la construcción y fortalecimiento institucional y territorial, la orientación profesionalizante y una política de desarrollo del recurso humano permiten aseverar que son los miembros de la institución los más idóneos para decidir la capacitación que más les conviene. En esa medida, la capacitación no se adopta por imposición de la oferta, sino que se estructura como proyecto colectivo y se demanda. La tarea asignada a las políticas y estrategias de capacitación es la de procurar leer las necesidades del docente, del sistema, de los alumnos y de las comunidades, y de esta manera estructurarlas y regirse por la demanda encarnada en el proyecto educativo institucional. Se requiere diferenciar las demandas particulares de los docentes y la demanda que concilia esos intereses con los de la escuela, los alumnos y la práctica cotidiana pedagógica e institucional. Para superar la visión de capacitación como una necesidad individual del maestro y los problemas de la práctica actual, hay que concebirla como una necesidad de la institución o de una unidad territorial de variable tamaño y por tanto determinada por mecanismos y organismos donde participan el equipo de docentes y los rectores o directivos escolares. En el ámbito institucional, los supervisores y los directores de núcleo en el local y municipal y los secretarios de educación en el espacio territorial, municipal y regional. La estructura de demanda de la capacitación contribuye también a asumirla de manera continuada y sistemática y como política de desarrollo permanente. Permite sustituir su actual orientación coyuntural y segmentada, derivada generalmente de la política educativa, de las modas pasajeras, de la asistematicidad y desorden de los cursos y en general de la ausencia de un sistema integrado de capacitación en servicio. Aunque las necesidades y demandas de los docentes sean apremiantes, no pueden opacar ni superponerse a las demandas de las instituciones, más bien se postula necesario intentar conciliarlas. Presionados por las apremiadas necesidades cotidianas, los profesores suelen reclamar capacitación más que formación, información antes que conocimiento, consejos más que explicaciones y técnicas antes que métodos.
Es indispensable responder a las demandas de formación del profesorado, pero esto solo debe de ser el punto de partida de cualquier iniciativa de formación docente. Esta última debe ser considerada precisamente como un proceso capaz de ayudar a los docentes a reorientar sus necesidades de aprendizaje a fin de poder desempeñar una función más profesional y autónoma. Los docentes deben participar en la formulación de sus necesidades de aprendizaje y en la elaboración de políticas, planes y programas, y las escuelas ser capaces de comprar la formación en el empleo que mejor cubra las necesidades de la institución, los alumnos, la sociedad y los maestros. El éxito de la capacitación está condicionado a la capacidad de la institución para analizar, formular, administrar sus necesidades de formación y por la capacidad de los equipos de formadores para analizar la situación y captar las necesidades. La estructuración de la demanda de capacitación es en sí misma un proceso de aprendizaje que parte de la identificación y priorización de necesidades institucionales, municipales, regionales y nacionales para responder a las exigencias de sistemas educativos de calidad. Estas necesidades se reconocen a partir de diferentes instrumentos que contribuyen a documentar la realidad. Una vez que este proceso se da, es importante construir una propuesta que posibilite el abordaje de soluciones, donde se reconozcan los recursos y conocimientos disponibles para hacerlo, ya sea porque se tienen o porque es necesario buscarlos, y se incluya el estudio de las ofertas para seleccionar las que más se adecúen a la satisfacción de las necesidades y al proyecto elaborado. Algunos dilemas que plantea la revisión de la literatura. La revisión de la literatura permite destacar algunas tensiones o dilemas que subyacen a la toma de decisiones sobre la formación del docente en cuanto a sus intencionalidades, forma de decidirlas y enfocarla, propósitos asignados y estrategias. Un proceso de capacitación o formación bien puede hacer visibles orientaciones relacionadas con la profesionalización del maestro, con la relación teoría-práctica, con la dupla maestro-investigador, con el énfasis pedagógico o didáctico y con la concepción, producción, reproducción de la cultura, aspectos que se desarrollan en este apartado. La formación del docente en el marco de su profesionalización. El debate sobre si el maestro es o no un profesional de la educación o de la pedagogía se remota, según Bohm, a los años en Europa, cuando fue documentado el bajo estatus universitario de las escuelas normales y se planteó la solución reconocida como academización de la preparación de los maestros. La polémica que se abre podía formularse en los siguientes términos. ¿Cómo es posible transformar la imagen tradicional del maestro, basada primordialmente en la individual y en la vocación específica, y pasar a conferirle un perfil profesional exactamente descriptible y un catálogo perfectamente definible de funciones profesionales? La profesionalización se entendió así como elevación de nivel de estudios del maestro, titulación universitaria en las facultades de educación, a través de la cual era posible incidir en su calificación y, por consiguiente, en la mejora de su imagen profesional y en el reconocimiento social. Esta idea persiste en la documentación revisada, asociada no solo al maestro, como se acaba de exponer, sino a la elevación de la calidad educativa. ¿En qué sentido entender la profesionalización del maestro y cuáles son las tensiones fundamentales a que se ve abocado? Son los puntos centrales de discusión de este apartado. Con el fin de aportar elementos al debate, es necesario comprender cuál es el significado atribuido a profesionalización. Se puede acudir, por un lado, a la sociología y así evitar banalizar el término o concederle la gracia de ser polisémico, y por otra a los elementos constituidos de una profesión reportados por Moore. En la sociología internacional se entiende así: se haya profesionalizado quien ha sido preparado teóricamente, el que ofrece su servicio práctico basado y orientado de acuerdo con esa teoría científica, tiene una clientela a la que se dedica y por la que es remunerado. Ahora bien, según Moore, citado por Boham, los 6 elementos constituidos de una profesión que la diferencian de las no profesiones son: ocupación,
Afirmar que las profesiones son ocupaciones en plena dedicación, retribuidas económicamente y accesibles de acuerdo con ciertas normas y requisitos que les confieren identidad profesional y social a quienes las ejercen en una definición que cabe al ejercicio de maestro. No obstante, esta precisión se admite que en la práctica existen problemas reportados por la investigación con respecto a cada uno de esos puntos que permiten cuestionar la dedicación del maestro a partir del deseo, interés y compromiso con que ejerce su labor, la justicia con que es remunerado y la paradoja inherente a otorgar un papel muy importante a la educación como institución básica de la sociedad y tener un maestro con problemas de autoestima e identidad personal, grupal y social. Segundo, convocatoria y agremiación. El tema relacionado con las normas profesionales o de ética profesional que orientan primariamente la profesión docente conduce a la reflexión sobre la agremiación de maestros y a la contradicción global que ella plantea en cuanto a movimiento de asociación profesional que contribuye a regularla o a movimiento de reivindicación salarial para buscar mejores condiciones de vida y mayores beneficios en la sociedad desde el punto de vista gremial. A manera de ejemplo, podría interrogarse por los principios éticos que acompañan la definición del rol docente, que son seguidos y vigilados por la misma asociación que los aglutina. Tercero, organización. El carácter de membresía organizacional de los maestros no es discutible, pero por el hecho de ser maestros pueden ingresar a su organización. Lo que merece discusión es el tipo de organización que los aglutina, la forma de hacerlo y la manera de trabajar por la profesión que conduce a concepciones polémicas como la siguiente. ¿Es profesional una organización que reivindica a sus miembros solo desde el punto de vista económico y social como los obreros? ¿Qué papel desempeña la calidad de la formación, el ejercicio de la profesión y la idoneidad de sus miembros en la manera como se hace parte de la organización? ¿Cuál es el papel de la cultura como rectora de los intereses y razones que los agremian? Cuarto, educación. Si bien este punto privilegia un saber sistematizado, ordenado, propio, diferenciado, que porta el maestro, que orienta su ejercicio como docente y a partir del cual organiza, transmite y evalúa de generación en generación a niños y jóvenes, vale la pena preguntarse cuál es ese saber profesional que se obtiene en un proceso de formación representado en general en un currículo universitario. ¿Cuáles son los ejes de este saber? Esta discusión se coloca en un punto central en la definición del ser maestro. Quinto, orientación del quehacer. Los asuntos para destacar en este punto tienen que ver con el tipo de quehacer para el que el maestro se prepara, de acuerdo con las exigencias formativas de una sociedad, con los intereses y gustos de unos individuos a los que se dedica a formar y con la constitución histórica como maestro. Históricamente, el oficio de maestro se relaciona con la socialización de las poblaciones infantiles y jóvenes en el conocimiento universal y en los códigos culturales construidos por la humanidad. Solo interesaría lo que conviene al estudiante. Su quehacer es esclarecido, en primer lugar, por las demandas de la sociedad y los propósitos derivados de esas exigencias, que son distintos por las distintas poblaciones que tienen que ver con lo educativo y en segundo término por quienes se encargan de una sociedad de la toma de decisiones de política educativa. El principal conflicto a este respecto se relaciona con las consideraciones que como actor el maestro tiene que hacer, enfrentando a lo que cree necesario y deseable, enseñar de acuerdo con los marcos disciplinares en que se forma y aquello que le demanda la sociedad o el mismo interés del estudiante. Visto como profesión, lo dicho plantea preguntas relacionadas con la manera en que puede aclararse su rol si tiene que conciliar tantas perspectivas distintas y cambiantes. El maestro necesita resolver estos problemas y tensiones con ayuda del saber de que dispone, las ciencias de la educación o de la pedagogía. Sexto, autonomía.
Analizar la profesionalización del docente desde el punto de vista de la autonomía exige entender el significado atribuido a autonomía, y ello conlleva reconocer su existencia como grupo, el cual logra demostrar su competencia y su contribución esencial a la sociedad, y en esa medida transmite tal competencia a los futuros miembros de la misma profesión en una especie de monopolio para el desempeño de una tarea social y toma de decisiones con idoneidad sobre ejercicio de acuerdo con las mejores conveniencias de la sociedad. La conclusión de un análisis como el anterior conduce a los autores a la distinción entre profesiones profesionalizadas y semiprofesionalizadas. Las primeras son las que cumplen con las 6 dimensiones expuestas y las segundas son las que solo en algunas de ellas un grupo logra obtener autonomía profesional. La relación teoría-práctica. Plantear la relación entre teoría y práctica asociada a las necesidades de formación de los maestros lleva a considerar por lo menos 3 situaciones: la relación con los modelos pedagógicos, el pensamiento del profesor y la relación teoría-práctica en los procesos de formación de los docentes. Los modelos pedagógicos. Un modelo pedagógico no solo comprende los aspectos formativos más generales, sino los procesos formativos en su singularidad didáctica y el proceso que relaciona el mundo de la vida y el mundo de la escuela mediante la selección y la sistematización del mundo real, concretado en aquella parte de la cultura que se selecciona, para que, inmersa en el proceso educativo, posibilite la formación del educando. El plan de estudios es así un mediador entre el proyecto histórico-cultural de una sociedad expresado en las prácticas pedagógicas y el proyecto formativo de la institución docente. Es el puente entre 2 mundos, el social y su cultura, el de la escuela y su contenido. Los modelos pedagógicos más comúnmente aceptados son el tradicional, el conductista, el desarrollista y el social. En cada uno de ellos, las necesidades de formación del docente son diferentes. La retórica del manejo del grupo y amplios conocimientos enciclopédicos están asociados con el modelo tradicional, tanto que dentro de una postura conductista, el diseño curricular expresado en técnicas de instrucción relacionadas con la psicología del aprendizaje puede ser una necesidad prioritaria de formación. Los modelos pedagógicos desarrollista y social dan prioridad al contexto individual y social del alumno y buscan estrategias derivadas de la pedagogía activa en aras de lograr aprendizajes significativos a partir del descubrimiento, los proyectos y en general del aprender haciendo. En este sentido, el maestro que privilegia el enfoque desarrollista necesitaría el apoyo de las ciencias sociales, la psicología, la sociología, la historia, además de la pedagogía por proyectos para llevar a cabo propuestas de aprendizaje significativo sensibles a la educabilidad de los alumnos. Necesidades asociadas con un proceso de búsqueda, de negociación, de valoración y de crecimiento, de confrontación entre la cultura universal y la cultura cotidiana, de socialización entre la cultura de dominación y la cultura dominada, en fin, una mayor sensibilidad al contexto se relacionan con los modelos pedagógicos sociales, autogestorios, freinetianos. Lo que privilegian estos modelos es la capacidad de resolver los problemas sociales para mejorar la calidad de la vida de una comunidad. Los modelos pedagógicos se constituyen así en una primer forma de entender la relación teoría-práctica. Como modelos, son propuestas formalizadas que ordenan elementos de la teoría educativa y pedagógica, pero al concentrarse en estrategias didácticas, prácticas pedagógicas y planes curriculares, se relacionan con el quehacer mismo, ya que recogen propuestas concretas, bien sea desde las políticas, los proyectos educativos o la práctica cotidiana de los docentes. El pensamiento del profesor. Los investigadores sobre el pensamiento del profesor han hecho evidente que es fundamental reconocer todos los aspectos que se reflejan en ella y que es necesario revisar el alcance de las decisiones que se toman desde los modelos pedagógicos. Si se reconoce que la práctica pedagógica es una práctica social, también es conveniente la formación de grupos de trabajo que estén dispuestos a dialogar, explicar y confrontar concepciones diferentes en torno a un interés común. Esta discusión está entendida como un libre compromiso para la acción social y el consenso sobre lo que debe ser y hacer.
Al decir Carr y Kemmins, se trata de vincular el conocimiento con la práctica. Las mencionadas investigaciones intentan indagar cómo los profesores integran la información que tienen sobre los estudiantes, el tema, el entorno de clase y el institucional con el fin de hacer un juicio y tomar decisiones sobre las cuales derivarán líneas de acción. También analizan qué cosas influyen en los juicios, decisiones y conductas de los profesores. Más recientemente, Portland, Rivero y Martín del Pozo, citados por Callejas, tratan de establecer las relaciones entre las concepciones científicas de los profesores y sus prácticas pedagógicas. Estos estudios ponen de presente que el conocimiento científico en los medios escolares son construcciones intelectuales en un contexto social, histórico y político. Dichas variables influyen en la selección de contenidos y de las actividades y en los espacios en que se presentan los contenidos científicos. En este orden de ideas, la relación teoría-práctica reviste connotaciones propias de los contextos escolares y determina la necesidad de explicar los contextos epistemológicos a partir de los cuales se forma en las ciencias en la disciplina en general. Teoría y práctica en la formación docente. El debate entre teoría y práctica también ha estado presente en los estudios sobre formación docente. No hay acuerdo sobre si se debe privilegiar la una o la otra, si deben alternar o si se debe hablar de formación inicial, continua u profesionalización. Tampoco si, para los procesos de innovación, los maestros deben conocer prácticamente las propuestas. Los estudios de Schimmelfeld y Schimmelfeld mantienen la tendencia a privilegiar la práctica dentro de los procesos de formación y de actualización de los docentes. En cuanto a este conocimiento, por la acción afectaría las pedagogías frontales y las prácticas tradicionales de aula. Por su parte, Martinic señala la precariedad de los procesos de formación para las políticas. Los maestros son bombardeados con propuestas, programas, teorías, pero no existen procesos demostrativos que los lleven a ver en la práctica las propuestas de innovación y cambio. Las discusiones anteriores llevan a afirmar la necesidad de resolver la tensión entre teoría y práctica y a proponer entre las dos una especie de círculo hermenéutico mediante el cual pueda tomarse la práctica como un objeto de reflexión, pero igualmente partir de la teoría para proponer líneas de acción que a su vez sean modificadas por la reflexión teórica. La polémica entre maestro que enseña, maestro que investiga. La relación entre investigación y docencia se aborda desde diversas perspectivas, desde los argumentos que fundan la necesidad de cualificar la labor docente como respuesta a una necesidad nacional, lo que implica pensar en desarrollar la actitud investigadora del maestro como medio para tal fin, hasta la importancia de la reflexión como medio de atenderse en procesos investigativos, considerando qué investiga el maestro y la discusión sobre si la pedagogía es una ciencia pasando por la investigación-acción educativa como medio propicio para generar la reflexión y producción de conocimiento pedagógico. La asignación del papel del investigador al maestro no solo ha estado relacionada con la función general que debe cumplir el sistema educativo en ese ámbito, sino con las políticas educativas que buscan velar por la calidad de la educación que se ofrece a los estudiantes. Esta necesidad puede apreciar en los requisitos que deben cumplir las instituciones educativas para elevar la calidad de la educación. De manera más específica, el cumplimiento de tareas de investigación por parte de los docentes ha estado vinculado a la efectividad del profesor, con el supuesto o con la declaración explícita de que un profesor es efectivo cuando no solo es un docente, sino que también realiza actividades de investigación. Desarrollar la actitud investigativa implica que el maestro indague situaciones acerca de lo cotidiano de su práctica y consolide un pensamiento crítico, de un modo que se convierta en transformador de su ser, hacer y conocer, para así crear las condiciones adecuadas que le permitan incorporar los resultados y recomendaciones que arrojen los procesos investigativos realizadas a sus propias prácticas pedagógicas. Es decir, un maestro que puede fijar las miradas en el aula y las distintas relaciones emergentes en ella, preocupado por los aspectos propios de su trabajo,
para convertirlos en interrogantes, reflexionarlos y comprenderlos, lograr más acercamientos de la docencia con la investigación y encontrará sentido a su quehacer. Desde esta perspectiva, la investigación se convierte en un proceso inherente al trabajo pedagógico, fundamentada en una acción que forma y transforma a quienes en ella participan y por ende trasciende en el contexto que hace parte de dicha acción. Al respecto, Stenhouse plantea: el maestro investigador reivindica el derecho y la obligación profesional a ser el mismo conductor de su propio conocimiento y a tener un desarrollo profesional autónomo mediante la reflexión y el estudio de los trabajos de otros profesionales y la comparación de sus ideas mediante la investigación en el aula. La práctica pedagógica requiere la investigación para desarrollar acciones reconstructivas que generen teoría educativa a partir de ella y la traducción de esa teoría en acciones significativas que permitan su perfeccionamiento para dar cabida así a un abanico de posibilidades metodológicas y didácticas. Su realización demanda una acción y una evaluación reflexivas orientadas a la planificación con vistas a la innovación o intervención en la práctica, lo que presupone asumir la necesidad de investigar con algo propio a la actividad del maestro y redefinir el concepto tradicional de investigación como algo accesible a él, tanto en el plano conceptual como actitudinal, así como realizar una tarea que no supone posesión de conocimientos o técnicas específicas a su alcance y que sea compatible con la función docente. Wayman Houghton decía: el profesor no existe solo en función de los alumnos, ya que ambos profesores y alumnos tienen su justificación en la persecución continua común del conocimiento y por lo tanto existe la unidad de investigación y docencia. Cuando eso suceda, el encuentro de nuevos significados orientará al maestro en la búsqueda de criterios de calidad y a la vez le indicará que ha hecho su cotidianidad un espacio para la sensibilidad, la imaginación y la innovación. El maestro logra construir saber pedagógico sobre el aula, el trabajo docente y la escuela cuando comienza a interrogarse, a cuestionar lo que dice, hace o deja de hacer, cuando descubre que el conocimiento no está acabado, cuando acepta que no existe un solo método para buscar la verdad, sino que da cabida a la pluralidad metodológica, cuando no exige respuestas terminales, sino que propicia que sus estudiantes observen, pregunten, interpreten y comprendan el mundo como una visión globalizada, cuando convierte la acción educativa en una búsqueda de sentido, cuando da muestras de expresión, curiosidad, contemplación y asombro por lo que le rodea, cuando acepta que no todo está dado porque a medida que avanza encuentra nuevas posibilidades, cuando se interesa no solo por lo que enseña, sino por qué y para qué lo hace, cuando encuentra que en el aula y la escuela puede darse otras formas de relacionarse, de encontrarse con el otro y con lo otro, de dar sentido. Sin embargo, para el maestro no ha sido fácil validar este saber desde la pedagogía, puesto que desde el siglo XIX hasta ahora no ha existido una definición única y universal de la pedagogía. Cada pedagogo tiene su postura, lo que genera un campo epistemológico y conceptual polémico. Algunos se inclinan a entenderla como un arte, otros como una forma más práctica, normativa y regulativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje, otros como articulación teoría-práctica y otros como ciencia. Es vital reconocer el carácter fundante de la pedagogía, ya que reconstruye la interdisciplinariedad que pareciera contener. Sociología, psicología, historia y economía, entre otras disciplinas, ingresan a su acervo teórico para dar cuenta de su objeto específico de trabajo, la enseñanza y el aprendizaje. Por ello, se torna importante resaltar la capacidad reflexiva del maestro sobre su quehacer, la preocupación por la innovación educativa y por la autoformación como profesional, lo que se consigue con la figura de maestro investigador. La investigación educativa debe plantearse desde la realidad escolar y contar con el maestro. Este es quien posee las condiciones para conocer lo que ocurre con el proceso educativo y dar respuesta a los problemas que la práctica educativa plantea.
La investigación permite a los maestros deliberar sobre la toma de decisiones y mejorar su práctica docente. Es por medio de la enseñanza ejercida de manera reflexiva como se puede recuperar la esencia de la actividad educativa y el perfeccionamiento de sus agentes. De esta manera, el maestro podrá ser poseedor de un conocimiento profesional arraigado en sólidas bases epistemológicas que le posibiliten la sistematización del saber pedagógico, que propenden a la búsqueda de la excelencia y la dignificación de la labor, hecho en el que desempeña un papel determinante una búsqueda práctica. La reconstrucción de su práctica conduce al maestro a elaboraciones teóricas coherentes con su saber profesional, que a su vez fundamentan las decisiones que debe adoptar. La idea de maestro reflexivo consiste en tratar de aprovechar constructiva y creativamente su capacidad reflexiva para que, de forma sistemática, se convierta en un agente activo de los procesos que desarrolla y aporte de manera crucial al desarrollo de la enseñanza. No se trata de aplicar teorías a la propia acción desde y con la cual ellas se validen y legitimen. Se pretende más bien que su propia actitud de introspección se ilumine mediante la crítica y la argumentación sobre su quehacer para abrir nuevos rumbos, generar perspectivas y consolidar discursos que contribuyan a la cohesión y coherencia de esa práctica. Se trata de volver sobre las actuaciones durante y después de su realización para examinarlas, repensarlas y replantearlas o consolidarlas. Se considera que uno de los medios más promisorios para el desarrollo de conocimiento en el campo educativo es el que ofrece la investigación-acción educativa. Esta se ha impulsado por el creciente afán de profesionalizar el trabajo docente y por la necesidad de proyectar hasta las aulas la investigación educativa tradicional, cuyas conclusiones permanecen generalmente en el plano teórico sin transformar los procesos del aula. Se considera también a la investigación-acción educativa como una respuesta a la consideración del trabajo tecnológico que realiza el maestro como aplicación de fórmulas que no corresponden a la realidad del aula y desarrollando métodos y estrategias que otras disciplinas le proporcionan. Las propuestas para superar la dicotomía entre investigación y docencia tienen en cuenta los modos, los medios y los momentos específicos de integración, es decir, invita a crear una estrategia sólida que permita dicha articulación, haciendo que las diferentes situaciones pedagógicas derivadas de la complejidad del acto educativo se conviertan en estrategias y métodos apropiados para la resolución de problemas del aula y los maestros puedan contar cada vez más con mayores iniciativas para participar en el desarrollo de conocimiento pedagógico a través de la investigación realizada sobre su propia práctica, así como de las distintas formas de relación que emergen del binomio investigación y docencia. Habitualmente, en el tratamiento de la investigación y la docencia, se hace énfasis en la vinculación de esas dos funciones en la misma persona del profesor, sobre todo en el espacio universitario. Sin embargo, no puede darse la articulación docencia-investigación si no existe una especificación clara de cada ámbito que se va a desarrollar, así como las relaciones, intenciones y formas posibles de cada uno. Entre otras cosas, porque se habla mucho de las ventajas de la articulación entre docencia e investigación y de su deshabilidad para las instituciones, pero cuando hay que recurrir a las funciones y apoyos que tiene que cumplir la institución educativa para que eso se dé, no hay claridad. El quehacer del maestro centrado en la pedagogía o en la didáctica. En la actualidad, la pedagogía es un campo de saber polémico del que se esperan soluciones concretas a problemas particulares, modos de hacer eficaces, efectivos y eficientes, métodos, modelos, técnicas y hasta trucos y recetas supuestamente válidos. La mayoría de las personas esperan de esta área del saber respuestas a la pregunta ¿cómo hacer para que otros aprendan principios, normas, conceptos y procedimientos, entre otros, que la sociedad considera útiles para todos?
Es necesario analizar si esa pregunta es realmente válida para la pedagogía y además es importante decidir si quienes deben manifestarse al respecto han de ser los educadores con experiencia, quienes además de vivir con pasión la tarea de educar, han reflexionado y escrito sobre el propósito de esta tarea, o los científicos de disciplinas ajenas a la pedagogía, que han asumido el estudio del fenómeno educativo. Al igual que en los demás campos del saber, no puede ser el público en general quien defina el objeto de estudio de las disciplinas. También, en lo pedagógico, debe existir una comunidad académica que se interese por construir los fundamentos epistemológicos de este saber. Las respuestas que hasta el momento se han dado desde diferentes ópticas a este interrogante es lo que se trata de presentar a continuación. Tener conocimientos acerca de este debate es asunto prioritario para todo educador, puesto que la pedagogía es un saber profesional. Frente a una sociedad pluralista que defiende modelos contrapuestos de educación, el maestro debe ganar competencia para divulgar el objeto específico de su quehacer. Varios autores, entre ellos Lucio, están de acuerdo en afirmar que la pedagogía surge como saber teórico en la medida en que las sociedades tematizan y hacen explícita la forma como se desarrolla el proceso educativo en sí mismo, entendiendo este como una práctica social que los pueblos han desarrollado a través de la historia de manera artesanal y casi intuitiva. La emergencia de la pedagogía como ciencia conlleva la sistematización de reflexiones sobre la práctica educativa, su propósito, métodos y procedimientos. Afirma Lucio que el avance del saber pedagógico está condicionado por la visión amplia o estrecha que se tenga de educación y a su vez por la noción que se tenga de hombre como ser que crece en sociedad. El autor declara su adhesión a lo expresado por Rafael Ávila en la obra ¿Qué es pedagogía?, para caracterizarla como una teoría práctica cuya función es orientar las prácticas educativas. Las teorías prácticas son ciencias aplicadas que, por cumplir esta función, pertenecen al grupo de ciencias prospectivas. Otros autores, como Bedoya y Gómez, coinciden en afirmar que la pedagogía es el saber que supera el nivel empírico de los simples hechos y se consolida en conjunto de conocimientos teóricos y metodológicos organizados hasta llegar a componer un sistema. Sin embargo, se debe reconocer que no se ha llegado a difundir un gran sistema pedagógico. Los aportes en este campo son parciales y corresponden a enfoques de enseñanza que se imponen acríticamente sin que los educadores hayan fomentado entre ellos procesos reflexivos. Refiriéndose al caso alemán, Brzezinska afirma: de una síntesis de resultados de un sistema pedagógico científica estamos muy alejados cada vez más. Francieves, luego de hacer un recorrido por el uso del término pedagogía en Francia con referencia al resto de Europa, explica que se ha desdibujado y convertido en filosofía de la educación, sociología de la educación, psicología social o en didácticas. No obstante, afirma la necesidad de contar con esa palabra para designar un saber globalizador capaz de esclarecer y mejorar las decisiones y las acciones que exige la educación, pues no es posible estudiar los fenómenos de la educación al margen de las situaciones educativas, en especial las escolares, muy concretas. Su reflexión conduce a precisar que la auténtica especificidad de la pedagogía es su condición de ciencia social y humana, pero orientada hacia la acción. En tal acción, los docentes deben interactuar con sus estudiantes para que cumplan su papel de gestores y artífices de su propio futuro. Una vez reconocida la necesidad de que la pedagogía como ciencia teórico-práctica contribuya y divulgue su discurso o quizás trate de integrarlo en torno a la acción educativa, se requiere identificar las características de tal acción y los factores que pueden contribuir a su mejoramiento. Por lo general, los educadores colombianos han orientado su acción por enfoques en el siglo pasado. Según Ponce, se expresaron en dos corrientes, una metodológica y otra doctrinaria. Con respecto a la primera, se habla de métodos nuevos en educación, unos análogos y otros muy
disímiles de pedagogos como Cousin, Freinet, Ferreire, de Courlin, Montessori, etc. Ellos han contribuido a crear nuevas concepciones de educación. No obstante, tales concepciones han sido vistas desde teorías críticas como prolongadoras de un saber social hegemónico, liberales tradicionales, no críticas y en parte conservadoras, que han llevado a institucionalizar prácticas pedagógicas sin que se generen comunidades de educadores que reflexionen sobre sus efectos. Se afirma que la irrupción de la posmodernidad ha traído nuevas oportunidades para asumir el reto de educar e investigar en educación, el cual implica la construcción de un saber pedagógico sobre la actividad educativa desde la reflexión. Se requiere, pues, dilucidar la naturaleza de tal actividad y sus fines. Peters afirma que para que una actividad pueda ser considerada como educativa, debe ser perfectiva, es decir, debe contribuir al perfeccionamiento de quien la realiza. Tal educabilidad le proviene de su propia naturaleza como persona, de su propia capacidad de perfeccionamiento por contraposición a la idea de ser incompleto o inacabado. El hombre está llamado a una cierta plenitud o plena realización de sus posibilidades. Esta condición de educabilidad del ser humano es reconocida por el Decreto 272 de 1998, que la señala como núcleo esencial del currículo para la formación de educadores. El educador, por tanto, debe preocuparse por profundizar en el conocimiento del ser humano, con el aporte de diversas ciencias, la filosofía, la antropología, la biología y la psicología, entre otros, apoyado este conocimiento por la sociología, porque cuando en la actividad educativa las interrelaciones se dan entre seres humanos que buscan su perfeccionamiento, ellos están insertos en un contexto social dinámico donde los procesos de socialización son definitivos para el crecimiento personal. La pedagogía como saber que reflexiona sobre las prácticas educativas debe progresar desde la sistematización de eventos que se dan en esa actividad. Esto es, no es posible modificar la actividad educativa desde la teoría. Ello solamente puede hacerse desde la práctica. Aunque en esta actividad se difunden conocimientos, no son ellos el fin de la actividad educativa. Su fin propio es el perfeccionamiento de las capacidades de cada ser que busca aprender, no exclusivamente por aprender, sino también por mejorarse y ser feliz. Una vez expuesta esta alternativa para caracterizar el objeto de la pedagogía, que se encuentra como la actividad educativa, donde la condición de educabilidad del ser humano desempeña un papel definitivo, se requiere precisar el papel del conocimiento que se enseña. El conocimiento elegido para ser enseñado se asocia directamente con diversas formas de enseñanza denominadas didácticas. Respecto a la didáctica, definida desde la postura más tradicional, existen coincidencias entre autores que la conciben como una disciplina normativa que sirve para planificar, regular y guiar. Ella ha estado siempre inscrita dentro del discurso pedagógico y así lo reconoce Lucio cuando afirma que la didáctica está orientada por un pensamiento pedagógico, ya que la práctica de la enseñanza es un momento específico de la práctica educativa. Así, la didáctica ha llegado a ser reconocida entre muchos pedagogos clásicos como la expresión de normatividad de la pedagogía con respecto a la tarea de enseñar, porque no sería posible ejercer tal labor sin que existieran conocimientos válidos para orientarla. En lo que respecta a las didácticas especiales o a las diferentes disciplinas, puede aplicarse la misma regla de las epistemologías particulares que dice: las regiones del saber científico están determinadas por la reflexión. Existe un subjetivismo implícito que lleva a cada sujeto a cualificar fenómenos subjetivos. Existe una parcialidad del interés de conocimiento que no solo hace elegir al sujeto un sector particular, sino que lo obliga a prescindir en su elección. Enfoques contemporáneos de la didáctica la consideran como una actividad social, al tiempo que postulan la autonomía de la acción didáctica del profesor.
pero también existe la línea de quienes trabajan por una visión integrada de los saberes teóricos y de la práctica educativa. Así, se llega a afirmar que el cometido de la didáctica debe ser establecer teorías sobre la práctica educativa y sus problemas que faciliten la construcción personal del conocimiento profesional. En este caso, se estaría asimilando el campo de la pedagogía al de la didáctica, situación que es común entre quienes ejercen la docencia sin haber recibido formación profesional para abordar la actividad educativa, y se estaría privilegiando la enseñanza sobre el perfeccionamiento de cada educando. Conviene entonces preguntarse acerca de la conveniencia o no de separar el saber pedagógico producto de la reflexión sobre la práctica educativa de las didácticas de la enseñanza de los conocimientos especializados, teniendo en cuenta que en el siglo XXI las fronteras disciplinares se desdibujan cada vez más y las políticas educativas reclaman logros de aprendizaje en torno a una educación global. El maestro y la educación, ¿productores o reproductores de la cultura? La educación se entiende como un proceso constante de formación del ser humano que le permite adoptar los conocimientos necesarios para su desarrollo y la capacidad de supervivencia. En este proceso continuo, que tiene además la propiedad de moldearse de acuerdo con los intereses específicos de una cultura u otra, ocurre no solo como resultado de una característica especial del hombre que lo lleva a necesitar del aprendizaje y del desarrollo de habilidades para la vida en comunidad, sino que además, en sociedades como la colombiana, ha sufrido una institucionalización en la cual el Estado hace las veces de gestor y vigilante. ¿Cuál es el papel que desempeña la educación institucionalizada en el proceso de aculturación del ser humano? No es necesario la separación tajante entre la primera etapa de socialización en la familia y la segunda en la escuela, porque la visión del hombre como un animal simbólico que nunca deja de aprender lleva a pensar que estos procesos continuos, más allá de superponerse unos a otros, entran en simbiosis. Dicho de otro modo, el hombre aprende su cultura de los diferentes ámbitos en que se mueve, y los procesos que ocurren en uno u otro le propician perspectivas particulares de la vida, inscritas en el dominio de la cultura como un todo abstracto que difícilmente puede delimitar con certeza. Si llega muy lejos, logrará saber lo que no es, pero nunca todo lo que sí es. El producto de dicha simbiosis le da al individuo la posibilidad de moverse en diferentes campos de la cultura con el uso del conocimiento que ha adquirido por la experiencia, la enseñanza y el error. Así, la aculturación no se define nunca en ningún ámbito específico y tiene la función de darle al hombre las bases para desenvolverse en tantos espacios como le sea posible y según el conocimiento que tenga para ello. Por esto, no existe acuerdo cuando se dice que la socialización primaria es la que tiene lugar en la infancia y se identifica con la aculturación. La socialización secundaria es todo proceso de socialización subsiguiente que introduce al individuo ya socializado primariamente en nuevos sectores del mundo cultural objetivo. Es claro que cada espacio formativo le brinda al individuo diferentes herramientas cognitivas que le permiten adaptarse a diferentes ámbitos. La educación, como parte de la formación subjetiva, tiene unos fines inmediatos que se pueden identificar fácilmente como enseñar a leer y a escribir o a realizar operaciones matemáticas de diverso tipo, los llamados conocimientos instrumentales. Pero estos fines deben estar supeditados a otro nivel más general, superiores, que tratan sobre la formación del individuo como sujeto. Cuando se piensa en niveles de socialización, se requiere recurrir a aquellos aspectos de la cultura que se le inculcan al estudiante como hábitos, normas, costumbres y valores. Estos, aunque varían en contenido durante una u otra etapa, en la familia no son los mismos que en la escuela. Generalmente se dirigen a introducir al niño en un contexto con una tradición histórica definida que le permiten desarrollar una identidad cultural propia.
El proceso de socialización puede desarrollarse de una manera irreflexiva, puede tratarse de una simple transmisión de tradiciones que son adoptadas por el alumno sin que él mismo o los adultos hayan reflexionado sobre ellas. Esta asunción incuestionada de la tradición en la que uno vive debe proceder de la reflexión y asunción personal o modificación de los valores asumidos acríticamente. Esta idea puede ser refutada si se sigue la línea expositiva anterior. Pensar en sujetos pasivos frente a la información que se les presenta es creer en la tabula rasa de los enciclopedistas, aunque sea en un segundo plano de formación. Las creencias previas y la formación en la familia anterior a la escuela generan ya una idea de cómo ver el mundo, y la información que viene del maestro no puede simplemente adherirse a los sistemas mentales de construcción de la realidad sin ser resignificados por el estudiante en el proceso de enseñanza. Tal vez durante los primeros años de formación el proceso sea menos evidente, pero en la medida en que avanza la educación y el alumno crece y se desarrolla, va dejando ver su posición frente a la cultura y va accediendo a diferentes planos de la misma mientras recibe más información, no solo de la escuela, sino del mundo objetivo en general. Ver a la escuela como transmisora de los valores culturales preponderantes en la sociedad, además de los conocimientos básicos, no sería más que acudir a una idea de adoctrinamiento como sistema cerrado de creencias sobre el cual el estudiante no podría opinar. La enseñanza de dogmas está sujeta al tipo de enseñanza que se imparte, pero en las sociedades occidentales, cada día más fragmentadas en culturas y subculturas, este tipo de aprendizajes pierde vigencia. Al niño se le debe formar para que, entendiendo la diversidad, comprenda también que tiene la oportunidad de elegir libremente en cuáles de los campos de la vida se siente con mayores capacidades de tener éxito y apoyarlo para que, manteniéndose dentro de los valores del bien común, sea parte de la sociedad desde su propia posición. Cuando se habla de la educación como iniciación, se piensa en el proceso de introducción del estudiante en la cultura a la que pertenece. Este proceso ha sido dividido en dos partes por las tendencias de algunos teóricos a concebirlo ya como transmisión de lo que los grupos dominantes creen que es importante para que el alumno aprenda, ya como lo que la tradición histórica completa ha generado como información cultural general. La primera de las acepciones es más común porque es más fácil de dirigir hacia un fin determinado. Se pueden escoger de la cultura aquellos aspectos más relevantes para el estado formador e incluso generar versiones diferentes de la historia para que a través de ellas se enseñen los valores preponderantes, solo porque hay una historiografía de ellos en el reencuentro de los eventos pasados. Esta información se le entrega al alumno para que conozca su pasado y dirija su atención hacia los eventos que la élite formadora quiere resaltar en el cúmulo de pequeñas historias no contadas o anuladas por el silencio al que fueron condenadas por no ser políticamente adecuadas. No hay forma clara de determinar cuál es el fin de la educación en términos de la cultura. Sin más, se podrá decir cómo debe ser, pero esta siempre será una visión paralizada del asunto. Si la cultura se transmite como doctrina, entonces el conocimiento que pasará de una generación a otra estará siempre limitado a la fe, sin permitir la duda sobre la veracidad. Si la cultura se arma en el camino de la educación, entonces estará supeditada a la posición geopolítica que el maestro asuma para enseñar y a la subjetividad en construcción del estudiante. Dentro de la pleiade infinita de informaciones y de formas de aculturación que pueden asumir un sistema educativo, pueden tomarse los cambios más opuestos, paralelos o variopintos para la enseñanza, pero difícilmente se podrá incluir al sujeto hacia uno u otro aspecto sin permitirle la reflexión y el diálogo. El maestro y el alumno son ambos sujetos incompletos que cambian y elaboran las construcciones mentales del mundo en ámbitos diferentes, atestados de canales de comunicación que transmiten información de diversa índole.
Se puede educar a alguien para que adopte una forma particular de interpretación, pero no se le puede alejar del flujo de información que inunda la calle y los medios de comunicación en un proceso dialéctico de configuración, diálogo, cambio, reconfiguración. Apropiación conceptual para una investigación. La revisión literaria presentada fue confrontada con los planteamientos hechos en una propuesta de investigación financiada por la Universidad de La Sabana y la Asociación para la Enseñanza, titulada Realidades y necesidades formativas de los docentes de la educación preescolar, básica, media y universitaria, finalizada en el mes de marzo del 2004. En este apartado final del ensayo se puede percibir el interjuego entre la conceptualización inicial y la nueva, surgida a partir de la documentación analizada. Así, es posible redefinir las necesidades de formación de los docentes, tal como puede constatarse en la tabla 1. Esta apropiación conceptual genera una serie de énfasis en algunos ámbitos a saber. 1. Ámbitos afectivos, axiológico, personal y social del maestro. Son aspectos que plantea la potenciación de la capacidad del individuo como parte de su desarrollo vital y de su crecimiento intelectual. Las sociedades modernas exigen una capacitación permanente debido a la velocidad de su cambio tecnológicos y científicos. La formación del docente aplicada a la capacitación docente es entendida como un proceso de cualificación y superación personal y profesional del maestro, articulando su historia y cultura profesional a su práctica pedagógica y a las necesidades de su institución, localidad, municipio y región, aspectos que constituyen las condiciones personales, sociales y profesionales de su ejercicio laboral. De este modo, al maestro se le concibe como un individuo que debe estar en contacto con las diferentes realidades geopolíticas que lo circundan para que pueda inscribirse en el proceso de cambio cultural en cada contexto en donde lleve a cabo su práctica. La visión del maestro aquí es la de un sujeto que tiene la capacidad de hacer mímesis en la cultura y de generar la capacidad de adaptarse al futuro. Complementa lo dicho la necesidad de aprender como una necesidad humana adicional del docente. Se dice que una buena enseñanza exige profesores dispuestos a aprender, que aprendan antes y durante la práctica docente y que dominen tanto el tema como la pedagogía. Hay cada vez mayor consenso en el sentido de considerar la formación inicial y el perfeccionamiento en el servicio como parte de un proceso único, apoyando así el concepto y los principios de la educación permanente para la profesión docente. La realización personal del maestro la plantea en cuanto sujeto al que la sociedad le ha adjudicado una serie de roles y unas metas que cumplir en relación con su misión. La comprensión de su papel en la sociedad le da la capacidad de iniciar búsquedas de sentido a su práctica y de inscribirse en procesos que lo lleven a la realización personal. Para esto, debe adquirir una responsabilidad ética y social que surja desde su práctica. Así, problemáticas relacionadas con el cambio escolar, con la manera en que el docente usa el conocimiento y la experiencia y enfrenta situaciones nuevas y conflictivas e inciertas, la construcción y la modificación de rutinas, la experimentación de proyectos, materiales, técnicas, estrategias, tácticas, modelos, procedimientos e hipótesis de trabajo son algunas de las necesidades de formación que el proyecto plantea. A este respecto, vale la pena anotar que las necesidades personales del docente se entienden en tanto sujeto profesional, de modo que surgen de su práctica y dentro del sistema escolar. Aluden así a la autoestima, la satisfacción y la motivación por la tarea educativa. Tipos de necesidades. Educativas. Se refiere al sector educativo más amplio en que se inscribe la práctica docente, el proyecto educativo actual del país agenciado por el Ministerio de Educación, las exigencias a cada uno de los niveles de educación, preescolar, básica, media y universitaria, y las demandas planteadas por los proyectos de las instituciones involucradas. Si se refieren a las políticas educativas, su conocimiento
adopción y mirada crítica, así como a las que se derivan de la construcción de un determinado tipo de sociedad que exige un tipo particular de individuo. También tienen que ver con el proyecto educativo nacional, sus principios y valores y la función que cumplen en la sociedad, con las relaciones educación-sociedad y el rol de la educación en ella, y finalmente con los retos y soluciones planteados desde la educación y la escuela a la cambiante dinámica social. Pedagógicas. Provienen del trabajo del aula del docente, de la manera como la institución educativa realiza su misión y visión educativas en los modelos teóricos y operativos que circulan del valor asignado a la profesionalización de la enseñanza. Son las necesidades sobre el saber fundante de la profesión y quehacer docente y que se mueven entre las siguientes tensiones o relaciones: saber pedagógico y saber disciplinar, transición y generación de conocimiento, formación y transformación, enseñanza y aprendizaje, teoría y práctica, enfoques tradicionales y críticos, didácticas y epistemológicas. Humanas. Corresponden a aquel tipo de demandas de tipo afectivo, valorativo y social que contribuyen a la realización del ser humano. Se refieren a las necesidades de desarrollo individual, social y profesional como ser humano. Respecto a lo individual, se relacionan con su imagen y dignificación, así como con el carácter protagónico del maestro, con su saber y con su compromiso con lo que hace. Lo social tiene relación con todos aquellos aspectos que plantan la sensibilidad del maestro frente al otro, su relación política con el contexto, entendido como el ámbito territorial, histórico, cultural y de conocimiento, con el reconocimiento de las posibilidades y limitaciones frente al cambio social. Finalmente, el desarrollo profesional del maestro comprende los aspectos referidos a su oficio, sus procesos formativos, las prácticas pedagógicas, la participación en colectivo, la inserción en un gremio y la mayor o menor criticidad frente a estos aspectos. Investigativas. Tiene que ver con lo que se requiere en términos de generación de conocimientos sobre el quehacer del docente, las teorías educativas y pedagógicas y los enfoques metodológicos de abordaje de los problemas de la práctica pedagógica se constituyen en referente de las necesidades investigativas. Son las necesidades relativas a los procesos de formación en la investigación misma y a la documentación de las prácticas pedagógicas. Aluden a la importancia de reconocer los criterios de validación de los saberes y a la conformación y consolidación de colectivos que permitan participar en la construcción colectiva de conocimientos y en redes. Necesidades pedagógicas. Se refiere a las relaciones del maestro en los contextos de enseñanza y aprendizaje que trascienden la dimensión de las necesidades personales. Tratan sobre las temáticas vinculadas a los principales problemas de los estudiantes, las instituciones y las zonas o contextos donde las instituciones escolares se ubican. En este nivel, el docente requiere herramientas de comunicación y diálogo que le permitan acceder a la comprensión de la diversidad de sus estudiantes y de las perspectivas pedagógicas en juego para atender con pertinencia el acto educativo. En el proyecto se plantea que el quehacer profesional del docente no es solo técnico, ya que asume las siguientes características básicas. Sus ejecutores gozan de relativa autonomía, dominan un saber específico y complejo, teórico, técnico y práctico, obtenido en procesos de formación de nivel superior y enriquecidos en procesos de formación permanente, son responsables del desarrollo y los resultados de los procesos y establecen relaciones que contribuyen a su desarrollo personal y profesional. Las didácticas forman parte del saber pedagógico con que el maestro debe contar como instrumental teórico y práctico que le permite entender su práctica y orientarla. Esta perspectiva profesional se basa en el dominio de reglas, operaciones, modelos y estrategias que orientan la toma de decisiones profesionales del docente. Maestro investigador. El trabajo en equipo se constituye en una necesidad de formación para mejorar la práctica docente.
Implica pasar de una práctica aislada a un trabajo que se caracterice por el diálogo y la discusión profesional, de modo que se generen equipos responsables de la marcha del proceso pedagógico e institucional, discutir, compartir resultados y posibles soluciones a problemas educativos y crear equipos que potencien aprendizajes más significativos son necesidades del maestro que se comparten en la investigación. Según el texto del proyecto, el equipo, y esto rige para un equipo de investigación, es capaz de potenciar la heterogeneidad del trabajo individual en un excelente trabajo conjunto. En suma, una capacidad centrada en el trabajo en equipo favorece la reunión de los maestros, el intercambio de las ideas sobre temas comunes de su profesión, la circulación de problemas de la práctica y sus alternativas de solución, el aprendizaje entre pares, la valoración del saber docente y el trabajo cooperativo. Formación y actualización con relación a la política educativa, al PEI, a las exigencias de la sociedad y a las prácticas de aula. Los maestros no pueden percibirse como receptores y ejecutores mecánicos de las políticas y las reformas educativas. Sus necesidades no pueden opacar las de las instituciones, más bien se postula como necesario intentar conciliarlas. Del grado de criticidad del maestro sobre la política educativa dependen las necesidades que se planteen a este nivel. Además de las políticas, también se sitúan aquí las exigencias que la sociedad hace a los maestros. Así, la centralidad de la educación y el conocimiento para promover el desarrollo de las naciones en el marco de la moderna ciudadanía y de la competitividad internacional coloca a los maestros en un puesto privilegiado como actores sociales, eje de la producción material y cultural de la sociedad. La educación, por su parte, está llamada a responder con calidad al reto de modernizar la sociedad y construir una nación justa y democrática, una mayor y mejor concentración del sistema educativo y de la actuación de los educadores en la construcción de la modernidad y de la democracia en la apropiación de saberes pertinentes a nuestro modelo de desarrollo significa un incremento en la calidad de la educación.